Dentro de los circuitos, convertidores de AC a DC, prácticamente hay dos básicas etapas. Uno es la etapa de transformación y otra de rectificación. La primera es la más importante y la segunda es una etapa para perfeccionar la corriente y el suministro que entra. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos de dos convertidores AC a DC. Este es de un cargador de celular antiguo que convierte la corriente de 110 a 220 volts la convierte a corriente directa de 5 volts a 500 miliamperes. Entonces esto fue un antiguo cargador de celular, y aquí podemos apreciar este es básicamente el circuito de un foco de ojo de buey gradual que hace lo mismo, convierte la corriente de AC de 110 volts a 220 volts, pero en este caso la deja a 12 por 3 amperes. 3. No recuerdo, pero bueno, él arroja así para su funcionamiento. Entonces, vamos a analizar las etapas. En la primera etapa, en este caso, consta de la transformación. En muchos casos, esta etapa es filtrada y llevada a un regulador, a un circuito que la regula, y pasa por un transformador. Esa es la etapa de transformación, pero que aquí se ve en muchos casos que es una etapa que es filtrada, y ya solamente hay que llevarla al transformador y suministrarla allá en el dispositivo. Entonces le ponemos un condensador para eliminar el ruido de la frecuencia, ya que este arroja un voltaje con una corriente en forma de onda, entonces la estabiliza. Entonces esto es un estabilizador. Los condensadores básicamente hacen aquí la función de estabilizar la corriente, aunque a veces es necesario restar un poco de potencia para que él haga ese proceso. Puede aquí arrojarme 3 amperes, pero con una corriente así. Entonces aquí me puede costar algunos 100 miliamperes o 200, 500 para que haya una estabilidad. Y en muchos casos, pues a veces cuando tienen mayor capacidad son de potencia y arroja una corriente más estable y menos restante. Entonces los picos los reduce. Entonces esto es básicamente un eliminador de ruidos. Pero aquí en la entrada tiene también un eliminador para que haya un funcionamiento dentro del circuito regulador para la transformación. O sea, esto es un regulador que lo puede reducir a un voltaje como 50, 60 o incluso 12 volts, no sé, para que allá me venga y me filtre la entrada a 5 volts o a 12. Como en este caso es de 12. Y vemos atrás en las muescas que se conecta
la salida del transformador de la corriente a un voltaje que adquiere la potencia que necesita y disminuye el voltaje que se va a consumir por, en este caso, 12, y a esos 12 los rectifico con un diodo con un transformador. Bueno, y de ahí los paso a nuestra carga que va a ser el ojo de buey, el foco de ojo de buey graduable. En muchos casos también podemos ver que hay ciertos diodos que eliminan, hacen un puente en la entrada, pero no precisamente es rectificada, ya que es necesario pasar por un proceso ya de amplificación. Puede que amplifique aquí el voltaje de si se trabaja en 110 a 220 o lo regule, pero por lo que veo aquí no hay un chip de regulación, un circuito. Hay unos transistores que controlan la entrada a la transformación. Y aquí, este es viejo. Aquí tenía un condensador, aquí tenía unos LEDs. Pero aquí después a la entrada de entrega y suministro, que esta es, en este caso esta parte aquí es la etapa 2 y esta de aquí es la etapa 1. Entonces en la etapa 2 se elimina el ruido, el transformador entrega la potencia y se elimina el ruido que queda por medio de un condensador, ya sea, se ponen aquí los condensadores de electrolitio de 100 microfaradios a 470 microfaradios. En muchos cargadores actuales, como son los Turbo Power, como hemos conocido, llevan filtros de hasta 1000 microfaradios, ya que suministran una corriente más elevada de 3 amperes, 3.4, 3.2 o 2.8. Pero ellos trabajan para los antiguos que trabajaban con poca corriente, se ponían un filtro ya de menor valor. A veces aparecían filtros de 50 o de 47 microfaradios. Aquí en este caso, como se trabaja este filtro de aquí, vamos a ver. Este filtro trabaja con 33, vamos a ver. Aquí dice que trabaja con 33 microfaradios a 100 volts. Y me va a arrojar aquí en el sistema los 12 volts de 1.53, no recuerdo bien, pero me arroja esa corriente más o menos. ¿Ya? Entonces, en este caso, cuando el voltaje es más elevado en la etapa 2 de entrega y rectificación completa, se puede evidenciar que como el voltaje es alto, se necesita un microfaradiaje un poco, ya que la corriente es un poco mínima. Y en la entrada 1 se pueden ver, por ejemplo, este de aquí es de 22 microfaradios, un condensador que elimina el ruido, pero este tiene poco valor, ya que
la gran mayoría es eliminada por un pequeño fuente, el ruido es eliminado por un puente rectificador de diodos que puede existir, como en este caso aquí. Entra la corriente por los diodos se le entregan al condensador y del condensador pasa de la resistencia de los condensadores al regulador. Del regulador lanza una señal para poder excitar la bobina del transformador, y del otro lado de la bobina ya sería comienza la etapa 2. Entonces aquí sería la frontera y aquí me va a dar el voltaje que necesito y su potencia, pero también me va a dar como por confiabilidad el sistema va a traer un condensador para que elimine el ruido que queda, esa inestabilidad de la corriente alterna que aún sigue después de todo, pero que poco a poco se va eliminando, ¿ya? Entonces esto en otro video vamos a hacer un experimento de cómo se elimina completamente el ruido de la frecuencia. Entonces esto es un video que voy a hacer más adelante para así mostrarles cómo se elimina la corriente, ya que a pesar de todo este proceso todavía sigue los picos más que están más cerca de la corriente directa en sí. Esto es una teoría que nos enseñan, porque no precisamente nos van a entregar la corriente DC filtra estable que nos da una batería. Entonces esto básicamente son eliminadores de pilas que son trabajados con corriente AC de nuestra casa y nos entregan una corriente DC similar a la batería, no al 100% limpia. Entonces en el video les voy a prometer ese experimento que van a ustedes a analizar, que la corriente va a estar mucho más nítida, va a estar mucho más estable, más directa, y no va a haber tanta variación, esos picos que quedan de la eliminación de todo el proceso, ya que va a ser una muestra de eliminación casi total de los picos y los ruidos que quedan de la corriente alterna que se suministra en estos sistemas de eliminación. Entonces ya saben, recordemos que tienen dos etapas: la etapa de transformación, que se le da control y regulación a ese transformador, y la etapa 2 va a comenzar desde la otra bobina que tiene el transformador para entregarnos el voltaje que nosotros vamos a consumir, vamos a necesitar para nuestro celular, para nuestros diodos LEDs, para todos nuestros dispositivos que necesiten ese sistema de eliminación, esa rectificación, pero que también por confiabilidad en la etapa 2 también nos van a dar un condensador para eliminar ruidos, un diodo también, y así para que la corriente obtener una corriente similar a la de una batería, ya que, como vengo y les repito, no va a ser completamente igual a una batería, porque van a quedar ruidos ya. Entonces desde aquí termino el video y les prometo ese video en el cual voy a demostrar por qué no es completamente estos eliminadores, estos transformadores me van a dar la corriente exacta de una batería, y va a haber un poco de ruido a la salida aún en la etapa 2. Bueno, entonces hasta aquí termino este video y continúo investigando para brindarles más material de apoyo y estudiar estos fenómenos
de electrónica y electricidad que vamos a ver más adelante. Hasta pronto.